desde aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Ya estamos a pocos días de que cumplamos un año de estar en medio del azote de esta pandemia. Algunos han tomado aún en poco la paciencia de Dios. Por eso lo que escribí hoy temprano, que debemos de buscar a Dios porque todavía es tiempo de hallarlo. Realmente el hombre ha endurecido su corazón, se ha vuelto insensible, no somos perfectos, pero algo sí tenemos temor de Dios y por eso cada día nos ponemos a cuentas con Él. Por eso queremos seguir con esfuerzo, con valentía, predicando el Evangelio para agradar a Dios y no a los hombres, sabiendo que Dios es el que nos va a probar al final de los tiempos. Amén. Vamos a orar para que la palabra de nuestro buen Dios nos enriquezca en esta hora y seamos edificados con la bendición de su palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por las verdades eternas que tú nos has dado. Palabras maravillosas, palabras de bendición para nuestras vidas, para que podamos ser edificados conforme a tu voluntad. Venimos declarando, mi Dios, que nos has dado revelación de tu evangelio para que por medio de esa revelación prediquemos la palabra y que tu pueblo santo nunca sea engañado, nunca sea extraviado del llamamiento santo que tiene. Declarando que hoy predicaremos la palabra para honrarte y glorificarte, dándote la honra y la gloria en todo tiempo. Amén y amén. Hoy vamos a compartir parte de lo que quedó pendiente. Antes del fin de semana compartimos que hay que predicar para agradar a Dios y no a los hombres. Y esto es parte de esa secuencia. El tema de hoy se llama Conociendo a los que predican para agradar a los hombres. Hoy vamos a centrarnos en el mensaje de ver algunas características de los hombres que predican para agradar a los hombres y agradarse a sí mismos. Estábamos viendo en enseñanza, bendigo y saludo a las hermanas que estuvieron en enseñanza, que estamos hablando que para entrar a una guerra espiritual tenemos que conocer al enemigo, y vimos cómo el poder engañoso del misterio de la iniquidad hoy está logrando desviar a los hombres de la verdadera revelación del evangelio. Lo que nosotros queremos es predicar la palabra para que todos estén centrados en la verdad del evangelio. Amén. Hoy vamos a ver algunas características de los que predican para agradar a los hombres, y esto es también descubrir las artimañas de cómo se ha infiltrado dentro de la iglesia evangélica el engaño, la persuasión, para que multitudes estén siendo persuadidas de un evangelio que no es el genuino, de un Señor y Salvador que no es el genuino. La Biblia lo dice claramente, no estoy hablando de mi propia cuenta, estoy hablando palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver de estas características con la guianza del Espíritu Santo, con el testimonio de la palabra, para que usted pueda verificar por sí mismo la veracidad de la palabra, como el Señor nos ha advertido. Lo primero que vamos a ver hoy es que una de las características de los engañadores, de los hombres que predican para agradar a los hombres y buscar su propio beneficio, es que todo lo hacen en su nombre, buscan la honra de los hombres. Y vamos a basarnos en una porción de la palabra que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y nos sigue enseñando a nosotros que somos los discípulos de este tiempo. Evangelio de Juan, capítulo 5,
verso 43 al 44, voy a utilizar la traducción viviente, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Esto está en rojo para que usted pueda darse cuenta que el Señor Jesús hace énfasis que vendrán unos en su propio nombre y la gente le recibirá con gusto, con gozo. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Mis queridos hermanos, cuando hablamos sobre los que predican para agradar a los hombres y agradarse a sí mismos, esto ha sido un común denominador de muchos ministerios que han pregonado por todos lados una verdad que no es la verdad. Entonces, ¿cómo es eso? Una verdad que no es la verdad. Sí, a ellos hablan que es la verdad, utilizan una Biblia, utilizan el nombre del Señor, pero lo que ellos llegan a hacer no es en el nombre del Señor, sino es en su propio nombre, porque muchas veces lo que más importa es el nombre de la persona, en la organización de la persona y no en el nombre del Señor. Se ha pregonado entonces o se ha hecho una plataforma del nombre de las personas y se habla de eso y se ha convertido una situación de atracción de acuerdo a las características de la organización y las características del hombre que representa esa organización y no presentar la verdad del reino y la verdad del rey. Por eso es bien importante que podamos ver que el nombre, por eso nosotros que utilizamos las redes sociales, que usamos algunos mecanismos, podríamos decir entre comillas, mercadológicos, nos da un poquito de pena, ¿verdad? Yo publico todos los días citas bíblicas, pensamientos que yo escribo, pero lo que yo quiero es resaltar el nombre del Señor. No quiero hacerme un nombre, sino que verdaderamente la palabra del Señor corra y quede anidada en los corazones de los que ya son cristianos. Ni siquiera estoy buscando adeptos para la iglesia, sino que estoy buscando el poder encauzar siempre al hombre a la palabra, al Señor, que ponga su confianza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, no iremos en nuestro nombre, no iremos en el nombre de la organización, sino todos podemos decir, podamos decir, como dijo Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Que esa sea realmente nuestra función. Entonces, primera característica de los hombres que predican para agradar a otros hombres y agradarse a sí mismos es que lo hacen en su propio nombre. Aunque digan gloria a Dios, la gloria es para el Señor, pero realmente ellos quieren quedarse con la gloria de que le pertenece al Señor. Esa es una de las primeras características. La segunda característica es que sirven a las riquezas. Su verdadero amo es el Dios Mamón. Su verdadero interés es predicar el evangelio acomodándolo a sus propios intereses para poder cada día enriquecerse más. Este es el filo de la navaja, porque realmente cada iglesia tiene sus costos de operación. Si hablamos desde el punto de vista administrativo, tiene su costo de operación. Y verdaderamente nosotros como cristianos pues sabemos que si no tenemos los medios económicos para hacer esto, no lo podemos hacer. Pero realmente algo es trabajar para tener los fondos necesarios para construir un templo, para que el templo esté habilitado con las condiciones necesarias, para que nos congreguemos ahí todos los redimidos por la sangre de Cristo y le podamos exaltar a que haya una obsesión por el dinero.
Nosotros tenemos que enseñar que hay que dar los diezmos, las ofrendas y las primicias, que hay que ser generosos, pero no pensando en eso, en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio del reino. Si algo le puedo decir como pastor, uno de los retos que hemos tenido durante estos años han sido durísimos, pero no hemos perdido la fe de poder decir, Señor, hemos trabajado para ti. Y todo lo que tenemos en lo material, a ti sea la honra y la gloria. Nuestro corazón no está en lo material, sino está en la bendición de poder trasladar el glorioso evangelio de Cristo a toda criatura. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13 al 15. Aquí estoy utilizando la versión internacional. Estoy utilizando varias versiones para que quede claro el mensaje. Dice aquí, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí este verso es muy conocido, no se puede servir a dos amos a la vez, definidos en servirle a Dios o a las riquezas. Verso 14, por eso utilicé esta versión. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y hermanos, veamos esta situación. Qué difícil es estar definidos. Difícil, pero no imposible. Difícil porque usted tiene necesidades, yo tengo necesidades. Cuando vemos el orden natural en el cual vivimos, necesitamos los recursos económicos para desarrollarnos. Pero el Señor nos está enseñando, nos está forjando a través de la administración de su palabra para que nuestro corazón esté en amar cada día más al Dios que nos amó primero. Que ninguno de ustedes ni su servidor, por amor a las riquezas, dejemos de amar a Dios y nos extraviemos de la fe, sino que en todo tiempo podamos diferenciar nuestro rol de trabajadores, de esforzados, valientes, que usted como empresario, como profesional, usted como parte dependiente, trabaje con eficiencia, trabaje con esfuerzo, trabaje con valentía, trabaje con responsabilidad, pero jamás deje de buscar el reino y al rey y buscar la intimidad con él para poder estar cada día afianzándose en la relación íntima que usted debe tener con él. Dios bendice su quehacer, Dios bendice su trabajo, Dios lo va a prosperar, pero su corazón no tiene que estar en la riqueza. Usted debe de servir al Dios que lo tomó por siervo y no servir a las riquezas. Usted puede ser prosperado en todo, porque el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todo y que tenga salud a la medida de que su alma prospere. Puede levantar su mano conmigo y decir, el deseo de mi Dios es que prospere en todo y que tenga salud a la medida de que mi alma prospere. Y mi alma va a prosperar porque tendré comunión con la palabra y con mi Dios, y a Él serviré. Amén. Entonces tenemos que ir aprendiendo. La palabra dice que los fariseos lo escuchaban, y el Señor, conociendo el corazón, dice la palabra, ellos conocían la palabra, ellos eran, por así decirle, los ministros de ese tiempo de la palabra, pero les encantaba el dinero. Su corazón no estaba en el Dios que ellos hablaban, sino estaban en las riquezas. Y esto es bien importante cuando estamos hablando que estamos viendo características de aquellos que predican para agradar a los hombres y agradarse a sí mismos. Hermanos, Dios que conoce los corazones es que está diciendo a ellos les encanta el dinero. O sea, lamentable decirlo por este medio, pero es cierto. Muchos ponen tarifas para ir a predicar. Muchos ponen la mano antes de desatar una palabra de bendición. No quiero ser polémico esto, pero realmente nosotros que vivimos de altar, pues necesitamos
lo económico. Pero nuestro interés no debe estar en lo económico, sino buscar el reino. Y si Dios nos envía bendición, pues cuando nos invitan a predicar, yo me recuerdo, un día me invitaron a predicar y me dijeron, pastor, ¿y usted cuánto cobra? ¿Cuánto es su tarifa? Le dije, no, yo voy por amor al Dios que me salvó y yo predico. Si de usted nace en su corazón como iglesia bendecirme, pues si no, yo voy. Amén. Y entonces hasta el día de hoy, cuando me invitan a predicar, lo hago para darle la gloria al Señor. Y si alguien me bendice, pues gloria a Dios por ello. Mi corazón no está en las cosas materiales y el corazón suyo tampoco debe estar en las cosas materiales, sino en el Dios que le amó, y sírvale, por favor. Amén. Pero vamos a reforzar esto que siempre es bueno recordarlo, y si usted no lo ha conocido, pues cuando la Biblia dice no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, la palabra riquezas en otras traducciones, amén, se refiere a Mamón, el Dios de las riquezas. Quiere decir que el deseo de aquella persona de hacer algo dentro del reino para usar las verdades del reino, para hacerse rico, para tener fondos, está sometido a la esclavitud de Mamón, el Dios de las riquezas. Qué terrible. Entonces, se predica, se cobra por un seminario, se cobra por esto, se cobra por lo otro, y se ha mercantilizado el evangelio. Y entonces esto es lo que debemos de hacer nosotros, denunciarlo, porque usted necesita ser alimentado con la buena doctrina. Cuando estamos hablando entonces del Dios Mamón, les voy a leer la porción del verso 13 del capítulo 16 del Evangelio de Lucas para que se dé cuenta que es cuestión de versiones. Lo que su servidor hace como pastor es traigo las versiones para que usted pueda verificar que lo que estoy hablando no lo hablo de mi propia cuenta, sino hablo en el nombre del Dios que me ha enviado. Vengo en el nombre del Señor. Lo que hago es para glorificar al Señor, para que su verdad no sea manoseada en la predicación, y usted, por respeto a Dios y respeto a usted, reciba genuinamente la verdad del Evangelio. Lucas capítulo 16, verso número 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Lo dice claramente. Entonces, tenemos que estar definidos. Cuando usted tiene íntima comunión con el Señor, cuando usted ora, cuando usted escudriña la palabra, depende del Espíritu Santo, se da cuenta cuando alguien está predicándose a sí mismo, está predicando lo que le conviene. Amén. Y hoy más que nunca tenemos que predicar, porque el tiempo es corto, para que la verdadera salvación de Cristo sea conocida por aquellos que no la conocen, y por nosotros que decimos que la conocemos seamos afianzados, y por ninguna razón nuestro corazón desmaye de poder servirle. Que el contexto de la palabra, aquel que diga, no, si yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, no tengo necesidad de ir a la iglesia. No, recuerde que la palabra nos habla claramente en Apocalipsis capítulo 3, conozco tus obras y he visto que tus obras son muertas. Haz algo por esas obras, si no borraré tu nombre del libro de la vida. Tremendo. La Biblia no se tiene que utilizar solamente un verso, sino verdaderamente todo el contexto que nos da la revelación el Espíritu Santo. Amén. Entonces, también el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 2 y 3, en la traducción viviente, también describe sobre aquellos amadores de sí mismos, aquellos que predican para agradar a los hombres, cautivarlos, tenerlos, porque lo único que les interesa es el dinero. Lo que no les interesa es que tenemos que estar preparados para ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versos 2 y 3, en la nueva traducción viviente, dice así:
Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar, dice el Señor. Amén. Entonces, este verso respalda la característica que el interés es el dinero. Dice la palabra que por culpa de estos maestros, de estos ministros, se hablará mal del camino de la verdad. Y hoy en día se habla mal del ministerio pastoral, se habla mal de las iglesias porque dicen que lo único que les interesa es la plata. Y la verdad es que tienen razón. Por eso qué importante es que nosotros nos centremos en las verdades y que usted que me está escuchando pueda decir verdaderamente: en mi iglesia se está predicando la palabra. No me forzan a hacer nada, no me obligan a dar los diezmos, sino que he aprendido por revelación saber qué es honrar a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas y con mis primicias. Por eso qué bendición que usted pueda llegar a testificar eso libremente. Por eso dice la palabra que los que predican para agradar a los hombres inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero. Y fíjese que no solamente en las iglesias del área urbana o aquellas iglesias que son de un estrato social alto, porque hay iglesias muy novedosas, muy impetuosas, ¿verdad? Que han tenido en el ranking de las iglesias un protagonismo tremendo, también en el área rural. También una iglesia, por muy sencilla que sea, a veces se ha visto que los hombres o hasta las mujeres que están en eminencia, entre comillas, lo que les interesa es el dinero. Fíjese que hablábamos con unos hermanos que lamentablemente hasta estas personas ambulantes que andan, aquellas personas que se suben a las camionetas, se predica a Cristo, pero el interés no es llevar el evangelio. Con todo respeto lo digo, podrán haber genuinos predicadores, pero la mayor parte que se mira es que lo que les interesa es sacar una moneda, un billete al que está en el bus. Me he percatado que en los mercados, eso sí lo he visto, en los mercados, en los comercios pasa, no quiere que oremos por su negocio, no les interesa cómo está la vida de la persona. No les interesa. Lo que les interesa es, quiere que oremos por usted para que venda más, y lo único que quieren es la ofrenda por la oración. Entonces, a todo nivel. Puede ser una iglesia lujosa, como puede ser el predicador ambulante que va de casa en casa o de negocio en negocio y hace su día. 20 negocios de a 10 quetzales son 200 quetzales. Por 30 días. En fin, ellos predican para agradar a los hombres. Quiere que oremos por su negocio y no importa cómo está en su relación con el Señor. Por eso, nosotros que predicamos y tenemos una grey que pastorear, qué responsabilidad. Por eso, reciba la palabra y que por la palabra usted pueda ser parte de una grey que se está preparando para la venida del Señor. Amén. Otra de las características, ya vimos entonces, la primera fue que predican en su nombre. Vienen a buscar la honra de los hombres y sirven a las riquezas. Y la tercera que vamos a tomar es buscan los elogios y los parabienes de los hombres. Amén. Lucas capítulo 6, verso número 26. Lucas capítulo 6, verso 26 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Sencillamente aquí dice la palabra de una manera, estoy utilizando la traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. ¿Qué quieren? La fama.
Por eso el decir de un apóstol, de los pocos genuinos que hemos conocido o hemos oído, el apóstol Otoniel Ríos Paredes decía, el problema del hombre es la fama, la dama y la lana. Amén. Y muchos quieren buscar la fama, el ser elogiado de las multitudes. Amén. Entonces, queridos hermanos, estas son características, llevamos 3 características de los que predican para agradar a los hombres. Nosotros estamos exponiendo la palabra, está muy claro. Todo esto que fue dicho por el Señor Jesús se está dando en el tiempo actual. 4ª característica, y ya vamos a ir finalizando, habla o se refiere que el ministro que agrada a los hombres tiene amistad con el mundo y corren el peligro de terminar amándolo. Amén. Santiago capítulo 4, verso 3 y 4 en la traducción viviente dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y lo que ha sucedido hoy, las alianzas con el mundo son muy frecuentes. Amén. No estoy diciendo que tengamos una relación de educación con algunas personas, pero realmente lo que ha sucedido muchas veces es que la relación de muchos para agradar a los hombres es con el mundo, pues lo invitan a esto, lo invitan a lo otro, pues ahí va el ministro y hace partícipe. Realmente es peligroso ese caminar, porque la amistad con el mundo los convierte en enemigos. Por eso dicen, bueno, vamos a la fiesta de fulano de tal, y en la fiesta hay licor, hay esto, hay lo otro. Realmente esas cosas realmente hay que evitarlas. Amén. Entonces tenemos que estar bien apercibidos por el Espíritu Santo para que podamos darnos cuenta que muchas veces las cosas que usted puede ver por televisión, en internet, pueden ser peligrosas. Por eso no queremos ser autosuficientes y decir que nuestra iglesia es la única, pero tenga mucho cuidado con lo que pueda estar viendo, escuchando, porque usted no tiene que ser engañado por ninguno de aquellos que no son aprobados por Dios. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es genuino. Amén. Deseo con todo mi corazón que usted se aplique a la palabra, que sea una persona que esté constantemente en comunión con el Señor, para que su vida espiritual sea totalmente para la honra y la gloria del Señor, un buen testimonio. Amén. Vamos a orar para que esta palabra nos enriquezca y nos demos cuenta que debemos de predicar para agradar a Dios, y que todas estas mentiras, al serlas denunciadas, usted pueda estar en el camino correcto. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha recibido tu palabra, que recibe la bendición de tu verdad para poder caminar conforme a tu voluntad. Porque nosotros, Señor, somos parte de un rebaño, de una simiente que predicará la palabra para agradarte a ti, Señor, para poder llevar genuinamente el mensaje de salvación, para que muchos crean, Señor. No nos estaremos predicando a nosotros mismos, Señor, si entonces no seríamos siervos tuyos, Señor. Venimos predicando tu verdad, venimos predicando el glorioso mensaje de salvación. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra para que seamos apercibidos de las mentiras y los engaños del misterio de la iniquidad que está trabajando para desviar a muchos de la verdad. Pero nosotros no seremos engañados si nos mantendremos firmes en el llamamiento que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo te agradezco, mi Dios, y con amor y con libertad hay hermanos y hermanas que han preparado una ofrenda para ti, han preparado sus diezmos para ti, una ofrenda especial para seguir hermoseando el lugar donde nos reunimos para alabarte y bendecirte. En el nombre bendito de Cristo declaro bendición, bendecidas las ofrendas, bendecidos los diezmos consagrados para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén.
Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que su vida sea resguardada por el Señor y comparta el mensaje de salvación. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.